Bienvenidos a todos los amantes de la literatura. Antes de comenzar con esta fascinante obra de Pedro Calderón de la Barca, Los encantos de la culpa, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. De esta forma, podrás disfrutar de todas nuestras narraciones y mantenerte al día con los próximos audiolibros que traemos para ti. En esta ocasión, nos sumergimos en una de las comedias más intrigantes y reflexivas del siglo de oro español. Los encantos de la culpa es una obra que, a través de divertidos enredos y personajes entrañables, nos habla sobre las pasiones humanas, el honor y, por supuesto, la culpa, ese sentimiento que nos atormenta pero también puede llegar a transformarnos. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos cómo la culpa se convierte en un personaje más, con su propio encanto y poder, capaz de mover la trama de una manera inesperada y conmovedora. Ahora, acomódate, cierra los ojos y prepárate para ser transportado a una época en la que las emociones y las intrigas juegan un papel crucial en el destino de los personajes. Capítulo 1. El encuentro con la culpa. En el primer capítulo de Los encantos de la culpa, la obra de Calderón de la Barca se introduce de manera intrigante, situando al oyente en medio de una encrucijada emocional. La culpa, ese sentimiento tan humano y, al mismo tiempo, tan complejo, se presenta casi como un personaje en sí misma, dispuesta a entrelazarse con las vidas de los protagonistas. La historia comienza con un encuentro que, a primera vista, podría parecer trivial, pero que, con el avance de la trama, se convierte en un punto de inflexión decisivo. El protagonista, un joven noble de noble corazón, está envuelto en una serie de circunstancias que le parecen incontrolables. Aunque todo parece estar en orden en su vida, una sombra se cierne sobre él, una sombra que es la culpa, algo que no puede ver, pero sí sentir. Escena 1. El dilema interior. El joven protagonista, cuya identidad no se revela aún con claridad, se encuentra en su hogar, un espacio que normalmente debería ser de paz y seguridad. Sin embargo, su mente está inquieta, atormentada por pensamientos contradictorios. No sabe si lo que siente es fruto de la razón o de su alma perturbada. Se siente atrapado por sus propios sentimientos de culpa, aunque no sabe exactamente por qué. Es un misterio para él, como si una mano invisible le estuviera empujando hacia una reflexión que no quiere aceptar. El joven, en su incertidumbre, se encuentra con una amiga de la familia, una mujer de gran sabiduría y carácter. Ella, al percatarse de su inquietud, le pregunta si hay algo que le preocupa. Él, inicialmente reticente, intenta ocultar lo que siente, pero la mujer es perspicaz y pronto descubre que lo que lo atormenta es una carga interna que no puede compartir con nadie, la culpa. Escena 2. La culpa como presencia invisible. La conversación que sigue se convierte en una reflexión sobre lo que significa la culpa. La mujer explica que la culpa no es algo que se pueda ver, pero que se siente en cada uno de nuestros actos, pensamientos y decisiones. Es una presencia invisible que pesa sobre el corazón y la mente, incluso cuando no se sabe exactamente de dónde proviene. El joven comienza a preguntarse si ha cometido alguna falta que no recuerda, si ha hecho algo que lo ha llevado a este estado de confusión. Pero la mujer le asegura que la culpa a menudo no es una respuesta a una acción concreta, sino el peso de las emociones no resueltas, los deseos reprimidos y los actos no realizados. A lo largo de este diálogo, Calderón utiliza su maestría en el lenguaje para dibujar la culpa como una fuerza que se infiltra en todos los aspectos de la vida humana, de una forma que el joven no puede comprender completamente, pero que lo afecta profundamente. Se plantea la idea de que la culpa puede ser el motor de nuestras acciones, un reflejo de nuestras propias contradicciones internas. Escena 3. El primer signo de conflicto. En este primer encuentro con la culpa, el protagonista comienza a comprender que algo en su vida está fuera de lugar. No se trata de un acto criminal ni de una traición evidente, pero su alma está perturbada. Calderón nos muestra cómo los sentimientos de culpa no siempre surgen de actos externos, sino de lo que nos sucede en nuestro interior. El joven, cada vez más confuso, siente que necesita hacer algo al respecto, pero no sabe por dónde empezar. Este capítulo finaliza con el joven decidido a buscar respuestas. Sabe que la culpa está afectando su vida y que, sin confrontarla, no podrá encontrar la paz. Al mismo tiempo, se da cuenta de que el camino para comprender la culpa es tan incierto como la propia sensación que la acompaña. Este primer encuentro con la culpa deja al protagonista en un estado de vulnerabilidad emocional, marcando el inicio de una búsqueda personal para comprender su propia naturaleza y las fuerzas que lo impulsan.
Este primer capítulo establece un tono profundo y reflexivo para la obra, mostrando la culpa no solo como una reacción ante una acción mal realizada, sino como una sombra que habita en la psique humana. Calderón de la Barca, a través de su maestría en el diálogo, presenta la culpa como una fuerza intangible, que toma forma dentro de la mente del protagonista y comienza a influir en su comportamiento y decisiones. Capítulo 2. El amor y el honor. En este segundo capítulo, Calderón de la Barca profundiza aún más en el conflicto interior del protagonista, quien, tras haber comenzado a reconocer la presencia de la culpa en su vida, se enfrenta ahora a la dualidad de sus deseos, el amor y el honor. Dos fuerzas que, aunque aparentemente complementarias, se hallan en una lucha constante, pues ambas reclaman su derecho sobre el alma del joven. Este dilema se convierte en la piedra angular de la trama, no solo porque marca la evolución del protagonista, sino porque refleja una preocupación fundamental de la época, el conflicto entre las emociones humanas y las expectativas sociales. El joven se encuentra ante una encrucijada emocional. Por un lado, está el amor que ha comenzado a sentir por una mujer noble, una dama de gran belleza y virtud, que despierta en él una pasión incontrolable. El amor lo consume, lo llena de un deseo ardiente y genuino, y a medida que su corazón se entrega a este sentimiento, la culpa comienza a insinuarse. Sin embargo, lo que parece un amor puro y sincero se ve rápidamente empañado por la presencia de una fuerza externa mucho más poderosa: el honor. El honor, en la sociedad del protagonista, no es simplemente una cuestión de reputación o de conducta moral, sino un imperativo casi absoluto. Es un concepto que determina el curso de las vidas, que marca las decisiones más cruciales de cada individuo. El honor se transmite de generación en generación, se hereda y se preserva a toda costa, por encima de las emociones personales. El joven, como hombre de noble linaje, ha sido educado bajo esta premisa, y sus acciones deben siempre alinearse con la protección de ese honor, tanto ante los ojos de su familia como de la sociedad. Lo que el joven no anticipa es que su amor por la dama entra en conflicto directo con esta tradición del honor. Aunque el amor que siente por ella es genuino, su familia no lo aprueba, tal vez porque la mujer en cuestión no pertenece a la misma clase social o porque existen diferencias que no pueden ser ignoradas. El joven, atormentado por esta realidad, se siente atrapado entre su deseo de ser fiel a sus sentimientos y la necesidad de cumplir con los deberes familiares, de mantener su posición en la sociedad y preservar su reputación. A medida que la tensión aumenta, el joven experimenta una profunda crisis interna. La culpa se convierte en una constante que lo persigue. Cada vez que se deja llevar por su amor, siente que está traicionando las enseñanzas que le han inculcado sobre el honor. Y cada vez que se ve obligado a reprimir sus sentimientos para seguir el camino que le dictan las normas sociales, experimenta una pérdida dolorosa de su propia libertad y autenticidad. Es en este punto cuando el joven comienza a preguntarse si el honor, tal como lo ha entendido siempre, es una carga necesaria o si, por el contrario, es una prisión que lo mantiene alejado de la verdadera felicidad. La culpabilidad que lo embarga no proviene solo de su amor prohibido, sino de la incomodidad de estar atrapado entre dos mundos que, a pesar de ser aparentemente diferentes, en realidad están profundamente entrelazados en su vida. En su mente, el amor se ve como una expresión de libertad, una fuerza natural que debería ser seguida sin restricciones. El honor, en cambio, se presenta como una serie de reglas impuestas, que lo constriñen y lo limitan. La culpa que experimenta no es el remordimiento por haber hecho algo mal, sino la sensación de que ha sido colocado en una situación imposible. No puede cumplir con las expectativas de la sociedad sin sacrificar una parte fundamental de su ser, pero tampoco puede ceder por completo a su amor sin traicionar las normas que lo han formado. La dualidad entre el amor y el honor lo consume, y la figura de la culpa se convierte en un recordatorio constante de la imposibilidad de encontrar una solución fácil a su dilema. En este capítulo, Calderón de la Barca nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las emociones humanas y cómo las fuerzas externas, como el honor y las normas sociales, pueden influir en la manera en que vivimos nuestros sentimientos más profundos. A través de la lucha del joven, la obra pone en evidencia la tensión constante entre lo que el corazón desea y lo que la sociedad exige, un conflicto que sigue siendo relevante en muchos aspectos de la vida humana. A medida que el joven se enfrenta a este conflicto, se da cuenta de que cualquier camino que elija no estará exento de sacrificios. Si elige seguir el amor, podría perder su honor y la aprobación de su familia. Si elige el honor, podría renunciar a una felicidad sincera y vivir con el pesar de no haber seguido sus propios sentimientos. Este dilema le plantea una cuestión trascendental:
¿Es el honor una construcción que vale la pena mantener a costa de la felicidad personal, o es el amor el verdadero valor que justifica todas las decisiones? Al final del capítulo, el joven se encuentra en una encrucijada, sin una respuesta clara, pero consciente de que la culpa que siente será una compañera constante mientras no resuelva su dilema. Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, su reflexión sobre el honor y el amor lo lleva a la conclusión de que es imposible vivir en paz sin reconciliar estos dos aspectos de su vida. Sin embargo, esta reconciliación parece más lejana que nunca, pues cada paso que da parece acercarlo a un abismo emocional, en el que no puede evitar sentir que está perdiendo algo importante, sin importar cuál sea la elección final. Este capítulo muestra el crecimiento interno del protagonista y pone de manifiesto el conflicto de la obra, la lucha entre el amor verdadero y la tradición del honor. Calderón de la Barca utiliza este dilema para explorar la culpa no solo como una consecuencia de las acciones, sino como una manifestación de las contradicciones internas del ser humano, atrapado entre sus deseos y las expectativas sociales. Capítulo 3. La carga de la duda. En el tercer capítulo de Los encantos de la culpa, el protagonista, abrumado por los eventos que han sucedido en los capítulos anteriores, se encuentra en un estado de confusión y duda profunda. El dilema entre el amor y el honor sigue marcando su vida, pero en este momento, lo que predomina es el sentimiento de incertidumbre. La culpa, que ya lo ha acompañado en su lucha interna, comienza a manifestarse de manera más tangible, no solo como un peso emocional, sino como una especie de oscuridad que nubla su juicio. El joven noble, cuya vida hasta ahora se había guiado por las estrictas normas de honor de su familia, empieza a cuestionar si su sufrimiento es el resultado de una traición a su propio ser o si realmente está obrando en contra de los principios que lo han formado. La sombra de la duda comienza a invadir su mente, pues a medida que analiza sus sentimientos y sus acciones, ya no está tan seguro de cuál es el camino correcto. La escena inicial de este capítulo lo muestra a él solo, reflexionando sobre las palabras de su amiga sabia, que le aconsejaba que buscara un equilibrio entre el amor y el honor. Sin embargo, al tratar de aplicar este consejo, el joven se da cuenta de que la teoría y la práctica no son tan fáciles de reconciliar. En su mente, las dos fuerzas siguen enfrentándose sin que haya un claro vencedor. Y es entonces cuando la duda lo embarga por completo. ¿Es posible lograr el equilibrio que su amiga sugirió? ¿Es posible vivir de manera íntegra, respetando sus sentimientos y al mismo tiempo cumpliendo con las expectativas sociales? Estas preguntas se repiten una y otra vez, sin encontrar respuesta. El joven no puede evitar cuestionarse también sobre el amor mismo. En su cabeza, comienza a surgir la idea de que tal vez está idealizando ese amor, que lo ha llevado a cometer tantos sacrificios y a vivir atormentado por la culpa. ¿Es realmente un amor noble y puro, o está cegado por una pasión que no tiene fundamento sólido? Esta duda lo consume. Por un lado, su corazón le dice que lo que siente por la dama es verdadero, pero por el otro, la lógica y la razón lo empujan a pensar que tal vez el amor es solo un sentimiento que lo ha llevado a una fantasía, una ilusión que lo ha desviado de lo que realmente importa, su honor y el bienestar de su familia. El joven también se enfrenta a la realidad de que, si sigue persiguiendo su amor, podría deshonrar a su familia y arruinar su futuro. La honra, que siempre ha sido el pilar sobre el cual se ha edificado su vida, parece más distante que nunca. La culpa lo ahoga, pues siente que traiciona a su linaje y pone en riesgo su lugar en la sociedad. La sociedad misma parece ser una fuerza opresiva, que no da espacio para los deseos del corazón, y cuya única ley es la de la reputación y el comportamiento correcto. En este contexto, el joven empieza a dudar también de los principios de honor que hasta ahora había defendido tan fervientemente. La contradicción de esta situación no se limita solo al protagonista. Los personajes a su alrededor, en especial su familia, también son conscientes de este conflicto, aunque no de una manera tan interna. El padre del joven, por ejemplo, es una figura autoritaria que, al igual que la sociedad, insiste en que el honor se debe anteponer a los sentimientos. Su visión es rígida y, en muchos momentos, impide que el joven pueda expresar libremente sus deseos. El padre, lleno de expectativas sobre el futuro de su hijo, espera que siga la tradición de la familia y mantenga el nombre limpio, sin importar las costumbres personales o los afectos. Este capítulo resalta las tensiones entre las generaciones, entre el joven que se enfrenta a un nuevo mundo emocional y su padre, que se aferra a un mundo de normas inquebrantables. El joven, con el alma llena de dudas, observa que no solo está luchando contra sí mismo, sino también contra la voluntad de su padre, contra las expectativas familiares que le pesan con fuerza.
La diferencia de pensamiento entre los dos es evidente, y el joven empieza a entender que, tal vez, el camino del honor que tanto le han inculcado no es el único que debe seguir. Lo que hace aún más compleja la situación es que, aunque el joven no puede ignorar la autoridad de su padre, tampoco puede callar la voz de su corazón. En este capítulo, las emociones del joven se tornan cada vez más conflictivas. Cada vez que se ve obligado a seguir el consejo de su padre y apartarse de la dama que ama, siente que está traicionando no solo a la mujer que ha conquistado su corazón, sino también a sí mismo. A medida que la duda crece dentro de él, el peso de la culpa también se intensifica, pues sabe que cualquier acción que tome lo llevará a perder algo. Si sigue a su padre, perderá su amor, y si sigue su corazón, perderá su honra y su lugar en la sociedad. Es importante destacar que, a pesar de toda esta tormenta interna, el joven aún no ha tomado una decisión clara. La duda sigue siendo su mayor enemigo. Es el eje central de este capítulo, pues Calderón de la Barca utiliza este sentimiento para profundizar en la fragilidad humana y en las dificultades para tomar decisiones trascendentales cuando se enfrenta a fuerzas externas tan poderosas. Al final del capítulo, el joven se encuentra en una encrucijada aún más profunda. Sabe que no puede permanecer en este estado de indecisión indefinidamente, pero tampoco se siente preparado para tomar una decisión definitiva. En su interior, comienza a sospechar que la resolución de este conflicto no vendrá por una simple elección entre el amor y el honor, sino que tal vez necesitará un sacrificio aún mayor. Lo que está claro es que, de alguna manera, deberá aprender a convivir con la culpa y la duda mientras trata de hallar una salida a su conflicto. Este capítulo, al igual que los anteriores, pone de relieve la tensión entre el deber y el deseo, entre la sociedad y la libertad individual. A través de la duda, Calderón de la Barca nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la vida humana, sobre lo difícil que es tomar decisiones cuando se nos presentan opciones que nos implican emocionalmente de manera tan profunda. Este desarrollo del capítulo 3 muestra cómo la duda y la culpa afectan profundamente al protagonista, llevando la trama hacia un camino de mayor introspección y conflicto. Al mismo tiempo, establece las bases para futuras decisiones, aunque el joven aún no sea capaz de actuar de manera decisiva. La obra, en este capítulo, se adentra más en la psicología de su protagonista, poniendo de manifiesto la tensión entre las emociones humanas y las presiones sociales. Capítulo 4. El peso del pasado y la decisión inevitable. El cuarto capítulo de Los encantos de la culpa da un giro decisivo en la trama. Tras los intensos dilemas emocionales de los capítulos anteriores, el protagonista se enfrenta ahora a la realidad de que sus acciones pasadas y sus indecisiones lo han colocado en una situación insostenible. La culpa, que ha sido una compañera constante, comienza a manifestarse con una intensidad insoportable. El joven, atrapado entre el amor y el honor, entre lo que siente y lo que se espera de él, sabe que debe tomar una decisión, pero la incertidumbre sigue pesando sobre él como una sombra. Este capítulo empieza con el protagonista reflexionando sobre el curso de su vida hasta el momento. El peso de las expectativas familiares y sociales lo ha arrastrado por un camino en el que ha intentado cumplir con lo que la sociedad le exige, mientras que su corazón, sus deseos más íntimos, le susurran que el amor verdadero debería prevalecer. Sin embargo, las huellas del pasado siguen siendo fuertes, y el joven se ve incapaz de deshacerse de ellas. La presencia de la culpa, que lo ha acompañado durante su viaje emocional, parece ahora más pesada que nunca. La culpa no solo surge de su amor prohibido, sino también de su desobediencia hacia los principios que le han sido inculcados desde pequeño. El joven recuerda las enseñanzas de su padre y de su linaje, cómo se le ha insistido en que el honor y la familia son lo más importante, y cómo ha violado esas enseñanzas al seguir un amor que va en contra de esas mismas normas. La conciencia de que su amor por la dama podría traer la ruina a su familia lo atormenta profundamente. El temor de que su acción genere un escándalo que los desacredite ante la sociedad lo hace dudar aún más. En este capítulo, la culpa se vuelve más compleja y más insoportable. Ya no es solo una duda interna que lo carcome, sino una fuerza externa que lo obliga a enfrentarse a sus propios miedos y arrepentimientos. El joven, en su interior, se pregunta si las acciones pasadas, aquellas en las que actuó guiado por el amor sin considerar las consecuencias, han sido una forma de desobedecer lo que realmente debe ser su destino. ¿Realmente ha actuado de manera equivocada? ¿Es la culpa una respuesta adecuada o simplemente una carga impuesta por la sociedad que no le permite ser libre? El protagonista se ve atrapado en una red de pensamientos que lo lleva a recordar las advertencias de su madre, que, con gran sabiduría,
le había hablado sobre las complicaciones que surgirían de seguir el camino del amor sin respetar las normas. Su madre, que también había vivido en un mundo de estrictos códigos de honor, le había transmitido que, en última instancia, lo que prevalece es el respeto por las costumbres y la obediencia a las reglas familiares, pues cualquier desviación de ellas podría traer la perdición. La figura de su madre, llena de sacrificios y de dolor, sigue presente en su mente como una voz que le recuerda lo que está en juego. Mientras estas reflexiones lo atormentan, el joven comienza a entender que el amor, por más noble que sea, no puede justificarse si va en contra de los principios fundamentales que sostienen la estructura social y familiar. El amor verdadero y el honor, tal como los ha conocido hasta ahora, parecen no poder coexistir en su vida. Siente que ha llegado a una encrucijada en la que debe elegir entre dos caminos: el amor por la dama que ha conquistado su corazón, o la obediencia a la tradición y al honor familiar que, de seguirse, garantizaría su lugar en la sociedad y la salvación del nombre de su linaje. En medio de esta tormenta interna, el joven decide tomar una decisión definitiva. Ya no puede seguir viviendo con el peso de la duda. Sabía que cualquier elección que tome lo marcaría de por vida, pero también comprendía que la indecisión solo lo llevaría a un sufrimiento aún mayor. La culpa que sentía cada vez que actuaba en contra de las expectativas familiares, y la duda que lo había paralizado hasta este momento, finalmente lo impulsan a hacer lo que siente que es lo correcto. Sin embargo, el dilema no desaparece por completo. Aunque ha tomado una decisión, el peso de lo que está a punto de hacer lo atormenta con fuerza. ¿Realmente está eligiendo el camino correcto? El miedo a las consecuencias y a las repercusiones sociales no desaparece, pero siente que no tiene más opción. En un giro inesperado de los eventos, el joven se enfrenta a una revelación clave. La verdadera culpa no está en seguir el amor, sino en permitir que la sociedad lo controle y le impida ser quien realmente es. Este despertar lo libera de la carga emocional que había sentido hasta ese momento. El joven, comprendiendo que el honor no puede ser un peso que lo esclavice, decide que, aunque su decisión le traiga sufrimiento, lo prefiere a vivir con la angustia de no haber actuado según su propio corazón. En los últimos momentos del capítulo, el joven se enfrenta a la dama a la que ama y le revela sus intenciones. Esta conversación es clave, ya que, aunque ambos saben que el futuro está lleno de incertidumbres, también reconocen que no tienen nada que perder. La dama, igualmente atrapada entre su propio amor y las expectativas sociales, le responde con una mezcla de aceptación y tristeza. Sabe que el amor entre ellos es posible, pero también entiende que las repercusiones podrían ser grandes y dolorosas para ambos. A lo largo del capítulo, Calderón de la Barca profundiza en la psicología del protagonista, mostrándonos cómo la culpa no es solo un sentimiento que surge a partir de un acto específico, sino una constante internalización de las expectativas ajenas. La sociedad, con sus reglas estrictas y su mirada constante, ha formado la mente del joven hasta tal punto que no puede evitar cuestionarse a sí mismo en cada paso que da. La decisión que toma no es sencilla, pero finalmente el protagonista llega a la conclusión de que lo único que puede hacer es ser fiel a su propio corazón, aunque eso signifique desafiar las normas que lo han gobernado. Este capítulo muestra un punto crucial en el desarrollo del protagonista, pues le permite alcanzar un entendimiento profundo de sí mismo y de los valores que realmente lo guían. A través de este proceso, Calderón de la Barca plantea una reflexión sobre la lucha interna entre las expectativas sociales y la autenticidad personal, una lucha que, en muchos aspectos, sigue vigente en la vida moderna. La culpa, que ha sido una carga en su viaje, se convierte ahora en el catalizador para una decisión trascendental. Capítulo 5. La confrontación con el destino. El quinto capítulo de Los encantos de la culpa es un punto de inflexión en la trama, pues el protagonista se enfrenta de lleno a las repercusiones de sus decisiones pasadas. Hasta este momento, ha estado luchando contra la culpa interna que lo consume por haber desafiado las expectativas sociales y familiares. En este capítulo, se ve obligado a enfrentar las consecuencias de su amor prohibido, una realidad que lo coloca frente a una encrucijada de difícil resolución. El capítulo comienza con el joven protagonista sumido en una profunda reflexión, mientras observa las huellas de sus acciones en su entorno y en los demás. La sombra de la culpa persiste, pero esta vez no está dirigida únicamente hacia él mismo, sino hacia todo lo que ha causado a su alrededor. Se da cuenta de que sus decisiones no solo han afectado su vida, sino que también han tenido un impacto negativo en los que lo rodean, su familia, sus amigos, e incluso aquellos que no tienen nada que ver con su situación personal. La complejidad de la culpa se multiplica al entender que no se trata solo de una cuestión individual,
sino de un conflicto que afecta el tejido mismo de su entorno social. A lo largo del capítulo, el joven protagonista mantiene un diálogo consigo mismo, debatiendo sobre el valor de su amor por la dama, que a pesar de todo, sigue siendo su mayor deseo. Sin embargo, comienza a sentirse atrapado por las repercusiones de su elección. La dama, a la que ama con todo su ser, se encuentra en una posición aún más comprometida, pues, al igual que él, ha sido arrastrada a un dilema sin salida. La culpa que ambos sienten por sus actos es insoportable, y en este capítulo, se nos revela la verdadera magnitud de lo que implica actuar en contra de las convenciones sociales. El protagonista, sintiendo el peso de sus acciones, se enfrenta a un dilema moral. La disyuntiva central del capítulo radica en si debe seguir su amor, desafiando las normas, o si debe sacrificarse por el bien de su honor y el de su familia. Este dilema se intensifica con la llegada de un personaje que, en apariencia, podría servir como una solución a sus problemas, un amigo cercano, que representa la voz de la razón y la obediencia a las normas sociales. Este amigo, al conocer la situación del joven, le ofrece consejos llenos de lógica y pragmatismo, sugiriendo que lo mejor sería renunciar a su amor y restaurar el orden y el prestigio familiar. El diálogo entre ambos personajes resalta el contraste entre el amor puro y la fría racionalidad de las normas sociales. Mientras el amigo aboga por el deber, el joven, aunque tentado por los consejos de su amigo, comienza a darse cuenta de que no puede vivir su vida siguiendo un camino dictado por los demás. La culpa no es algo que pueda simplemente dejarse atrás con una decisión lógica, es una emoción profunda, algo que se lleva dentro y que no puede ser ignorado. El protagonista empieza a entender que, aunque el amor lo ha colocado en una posición de vulnerabilidad, lo que realmente está en juego es la libertad de ser quien él es, independientemente de las reglas que la sociedad impone. En medio de esta confrontación emocional, la figura del padre del protagonista se presenta como una presencia autoritaria, que exige que se siga el camino que él ha trazado para su hijo. Este padre, cuya figura representa la autoridad y la tradición, es un obstáculo más que el joven deberá enfrentar. El joven sabe que el amor por la dama es incompatible con los deseos de su padre, quien espera que su hijo siga una vida de éxito y honor, siempre dentro de los límites impuestos por la sociedad. En este punto de la historia, la culpa se presenta como un reflejo de los sacrificios que el protagonista debe hacer para cumplir con las expectativas paternas. El joven, atrapado entre el amor y el deber, se enfrenta a la ardua tarea de encontrar su propio camino, sabiendo que, cualquiera que sea la decisión que tome, tendrá consecuencias duraderas. La tensión en el capítulo aumenta cuando el joven protagonista se ve obligado a tomar una decisión crucial. La dama, al igual que él, se ha visto arrastrada por los acontecimientos y aunque su amor es sincero, también siente el peso de la culpa que viene con desafiar las normas sociales. Ambos personajes se encuentran en un punto en el que ya no pueden seguir ignorando las repercusiones de su amor. Sin embargo, el joven protagonista, en un acto de valentía, decide que su amor no debe ser visto como una debilidad o una falta de juicio. La decisión que está por tomar es la de afirmar su derecho a amar, aunque ello signifique enfrentarse a las fuerzas sociales que lo han condenado. Es en este momento que el joven toma una determinación. Si su amor por la dama debe ser el motivo de su caída, que así sea. Si el amor es lo que le da sentido a su vida, entonces está dispuesto a sacrificar cualquier otra cosa por él. A medida que estas ideas van tomando forma en su mente, comienza a comprender que la culpa que ha sentido hasta ahora no es una carga impuesta por su amor, sino por la sociedad que condena el amor genuino por considerarlo un acto de desobediencia. La figura del amigo sigue representando la voz de la razón, pero el protagonista se da cuenta de que esta razón, aunque lógica, no responde a lo que realmente es importante para él. La vida no puede ser vivida solo según las reglas de otros, sino que debe ser vivida de acuerdo con los propios deseos y valores. En esta revelación, el joven protagonista experimenta una liberación interior. Aunque sabe que las consecuencias de su amor podrían ser graves, decide que el precio de no vivir auténticamente es demasiado alto. La culpa, entonces, ya no es algo que deba arrastrar, sino algo que debe liberar. En este punto culminante del capítulo, el joven y su amiga, la dama, se enfrentan juntos a la verdad. El amor, que antes parecía una fuerza peligrosa, se convierte en la razón que da sentido a sus vidas. Juntos, aceptan la responsabilidad de su amor, sin importar los riesgos que esto conlleve. El joven ha llegado a la conclusión de que el amor verdadero no debe ser ocultado ni rechazado, sino vivido con toda su intensidad. El capítulo concluye con una sensación de resolución.
Aunque el destino del joven sigue siendo incierto, ha tomado una decisión firme y valiente, una decisión que marcará el rumbo de su vida. A través de su sufrimiento y su lucha con la culpa, ha encontrado la libertad de elegir su propio camino, sin importar las expectativas sociales que lo rodean. La culpa ya no lo define, ahora es dueño de su destino. Este capítulo profundiza en la lucha interna del protagonista entre el amor y el deber, mientras enfrenta las consecuencias de sus decisiones. La culpa, en este caso, se convierte en un motor de cambio, empujando al joven a tomar decisiones difíciles pero necesarias para ser fiel a sí mismo. La lucha por la libertad emocional y la autenticidad es el tema central de este capítulo, que prepara el terreno para las decisiones definitivas que se tomarán en los capítulos posteriores. Capítulo 6. La confrontación final con el destino. El capítulo 6 marca una transición crítica en la obra, cuando las tensiones entre los personajes alcanzan su punto máximo y las decisiones que el protagonista ha estado posponiendo se convierten en una inevitabilidad. El joven protagonista, después de haber reflexionado durante los capítulos anteriores sobre su amor prohibido y las consecuencias que éste conlleva, se encuentra en una situación en la que ya no puede seguir ignorando la presión que lo rodea. La culpa, que lo ha atormentado desde el principio, se convierte aquí en un punto de no retorno, una fuerza que lo empuja a tomar una determinación definitiva. En este capítulo, el joven protagonista se enfrenta a la dama, el objeto de su amor. Ambos personajes han estado atrapados en una relación de altibajos emocionales, sostenida tanto por el amor genuino que sienten el uno por el otro como por las expectativas de la sociedad que los rodea. La culpa, que ha sido una constante en sus corazones, les ha impedido vivir plenamente su amor. Sin embargo, ahora se dan cuenta de que no pueden seguir siendo prisioneros de lo que la sociedad dicta. La realidad de sus sentimientos es más fuerte que las reglas que intentan imponerles. El capítulo comienza con el joven enfrentándose a una crisis de conciencia. Después de haber reflexionado sobre las consecuencias de sus actos, se siente invadido por una mezcla de temor y deseo. Sabe que está en un punto crucial, en el que cualquier decisión que tome cambiará su vida para siempre. La culpa que ha arrastrado durante tanto tiempo ahora se ha convertido en una especie de parálisis emocional, que lo hace dudar de sí mismo y de su amor. Sin embargo, es en este momento cuando el joven comienza a comprender que la culpa no puede ser una razón para renunciar a lo que más desea. Al contrario, su amor por la dama debe ser visto como una acción liberadora, un acto de valentía frente a las convenciones sociales que los han encarcelado. La confrontación con el padre del protagonista es otro de los momentos clave de este capítulo. El padre, que representa la figura de la autoridad y el orden, ha estado al margen de los acontecimientos, esperando que su hijo regrese al camino del honor y el respeto. Sin embargo, la determinación del joven ya no puede ser detenida. El padre, al enterarse de los avances de la relación de su hijo con la dama, lo confronta con dureza. Le exige que se aparte de ese amor y retorne a la vida de acuerdo con los valores que la sociedad le ha impuesto. Este enfrentamiento verbal entre padre e hijo es uno de los puntos de mayor tensión emocional en el capítulo, pues el joven se ve atrapado entre el amor verdadero y el deber filial. El padre, con su mirada rígida y autoritaria, no puede entender por qué su hijo ha elegido ese camino. Para él, el honor familiar y las expectativas sociales son inquebrantables. El joven, por otro lado, se da cuenta de que está rompiendo con las cadenas de su educación, con el legado de generaciones anteriores que han vivido conforme a un código que ya no puede seguir. En un giro dramático, el protagonista, mirando a su padre, le declara que su amor por la dama no es algo que pueda renunciar, no es algo que simplemente pueda dejar atrás por el bien de una tradición que lo ahoga. En ese momento, el hijo se enfrenta a su padre como nunca antes lo había hecho, desafiando la autoridad y demostrando que su amor es más importante que el honor social. La reacción del padre es una mezcla de furia y desesperación. Se siente traicionado por su hijo, que ha elegido seguir su corazón en lugar de las expectativas que se le han impuesto. Sin embargo, el joven, con una convicción renovada, le explica que la verdadera deshonra no está en seguir sus sentimientos, sino en vivir una vida que no es auténtica, en ceder ante el miedo y la culpa. En este diálogo, Calderón de la Barca profundiza en uno de los temas centrales de la obra, la lucha entre la libertad personal y las expectativas sociales. La crítica a las rígidas normas de la sociedad se vuelve evidente cuando el protagonista desafía la autoridad de su padre y le muestra que el amor verdadero debe prevalecer sobre las reglas que constriñen la vida. El joven, al final de esta confrontación, se siente liberado de la presión de su padre y de la culpa que lo ha acompañado hasta ahora.
La valentía que muestra al enfrentar la desaprobación de su familia se convierte en un acto de autodefinición. Ya no es el hijo sumiso que se rige por los códigos de su familia, sino un hombre que está dispuesto a ser fiel a sí mismo, a sus deseos y principios. La dama, por su parte, ha estado esperando la resolución de este conflicto interno. Ella ha sido también un prisionero de las expectativas sociales y ha luchado con la culpa de su amor prohibido. Sin embargo, al igual que el protagonista, ha llegado a la conclusión de que no puede seguir viviendo bajo el peso de una sociedad que la condena por amar. Cuando finalmente se encuentra con el joven, se da cuenta de que ambos comparten la misma decisión, la resolución de vivir su amor sin arrepentimientos. La conexión entre ellos se fortalece en este capítulo, ya que ambos comprenden que el verdadero amor no puede ser subyugado por la culpa ni por el temor al juicio de los demás. La obra culmina en una escena de reconciliación y afirmación personal. A través de los conflictos y las luchas internas que se desarrollan en este capítulo, tanto el joven como la dama logran liberarse de las cadenas que los ataban a un destino marcado por la culpa y las expectativas ajenas. El amor verdadero, representado en este capítulo como la fuerza que los impulsa a tomar decisiones valientes, se erige como el valor fundamental que les permite superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas, sin miedo al futuro. Este capítulo se centra en la resolución de los conflictos internos y externos que han estado presentes a lo largo de la obra. A través de las confrontaciones con el padre y con la sociedad, los personajes logran alcanzar una nueva comprensión de sí mismos y de lo que realmente importa: la autenticidad emocional y la libertad de ser quienes son. Capítulo 7. La reconciliación con el amor y la fe. En este capítulo, el joven protagonista, que ha atravesado las turbulencias de la culpa, el amor no correspondido y las presiones sociales, se encuentra finalmente en una etapa de reflexión profunda. La culpabilidad que ha arrastrado consigo a lo largo de la obra ha comenzado a transformarse. Ya no es la pesada carga que lo paralizaba, sino una emoción que, aunque aún presente, se ha convertido en un vehículo de crecimiento personal. La lucha interna del protagonista se ha intensificado y se muestra aquí con mayor claridad que nunca. A lo largo de los capítulos anteriores, el amor por la dama había sido visto como algo prohibido, algo que debía ocultarse a la luz de la moral social y el honor familiar. La interacción constante con la culpa, la espera de una resolución imposible, había empujado al protagonista a límites emocionales extremos. Este capítulo comienza con el joven en un momento de vulnerabilidad, alejado de las expectativas de su familia, en busca de una solución que le permita reconciliar su amor con sus propios valores internos. El joven está solo, reflexionando en un rincón apartado de la ciudad, un espacio de aislamiento que lo conecta con sus pensamientos más profundos. En su soledad, la culpa vuelve a asomarse en su mente, esa sensación de que ha cometido una infracción contra las normas impuestas por su sociedad. La carga de la responsabilidad es abrumadora, pues la figura de su padre, su honor familiar y las expectativas de su entorno lo han perseguido durante toda la obra. Pero es en este momento de quietud cuando el joven finalmente entiende que su mayor enemigo no es la culpa externa, sino la culpa interna, esa voz interior que lo ha estado juzgando sin piedad. Este momento de reflexión abre una puerta al cambio. El protagonista empieza a entender que, en lugar de ser castigado por sus sentimientos, debe aceptar su humanidad, aceptar que el amor es una fuerza natural que no puede ser reprimida sin consecuencias. En este instante, se da cuenta de que no puede seguir viviendo bajo las normas rígidas que lo han mantenido en una prisión emocional. Debe liberarse y tomar la decisión de ser fiel a sí mismo. El capítulo continúa con la llegada de la dama, que se presenta ante el protagonista no solo como la mujer de sus sueños, sino también como una compañera de lucha. Ella, al igual que él, ha estado consumida por la culpa, pero ahora también ha alcanzado un punto de no retorno. En sus palabras, se refleja la misma necesidad de liberarse, de abrazar el amor sin miedo. Ambos se miran como dos almas afines que finalmente han comprendido que lo que los une no es una simple pasión, sino un amor que desafía las convenciones sociales y que está dispuesto a atravesar los obstáculos de la culpa y el sufrimiento. La dama le habla al protagonista de la fortaleza que ha encontrado dentro de sí misma para aceptar su amor sin el yugo de la vergüenza. Al igual que él, ella ha sido arrastrada por las tensiones de la sociedad, pero en este encuentro, ella se ha reconciliado con la idea de que el amor verdadero no debe ser motivo de condena, sino de celebración. Le cuenta cómo ha llegado a comprender que su amor no es algo que debiera ocultar ni repudiar, sino algo digno de ser vivido con valentía. En este diálogo, el joven protagonista y la dama se convierten en compañeros de destino,
compartiendo su angustia, pero también su esperanza. Juntos, deciden que su amor no solo debe ser aceptado, sino que debe ser defendido. Al final del capítulo, se promete ante sí mismos vivir su amor sin arrepentimientos, sin preocuparse por lo que los demás puedan decir. La reconciliación no solo es con el amor en sí, sino también con la fe en uno mismo y en la fuerza de sus sentimientos. Este capítulo no solo representa la aceptación del amor, sino también la aceptación de la humanidad de los personajes. A través de sus luchas y dudas, ambos se han dado cuenta de que lo que los hace humanos es precisamente la capacidad de sentir y de vivir según sus propios deseos, sin la necesidad de seguir una normativa impuesta desde fuera. En este sentido, Calderón de la Barca plantea la idea de que el amor, lejos de ser un pecado, es la manifestación más pura de la esencia humana. Al concluir el capítulo, el joven y la dama se alejan juntos, con una promesa en el corazón de no permitir que la culpa o las expectativas sociales los destruyan. Aunque aún queda el juicio de la sociedad que los rodea, ambos han alcanzado una forma de liberación interna. La obra, en este punto, nos deja con una reflexión profunda sobre el amor como fuerza redentora y transformadora, capaz de romper las cadenas de la culpa y las convenciones sociales. Este capítulo refleja el camino hacia la reconciliación de los personajes con sus sentimientos y consigo mismos. A través de la conversación con la dama y su resolución conjunta de vivir el amor sin remordimientos, Calderón de la Barca nos muestra que el verdadero amor es una fuerza liberadora, capaz de transformar tanto a los individuos como a la sociedad que los rodea. Capítulo 8. La confrontación con la realidad y el precio del amor. En este capítulo, el joven protagonista y la dama se encuentran finalmente en una etapa de resolución, pero también de gran confrontación con las realidades externas que han estado evitando durante tanto tiempo. La aceptación de su amor, que ha sido una constante fuente de lucha interna para ambos, llega a un punto crítico, pues deben ahora enfrentarse no solo a los juicios sociales, sino también a las repercusiones de su decisión de vivir su amor abiertamente. La escena comienza con una conversación profunda entre el joven y la dama, en la que ambos se encuentran en una posición vulnerable, pues al haber decidido finalmente amarse sin máscaras, sin miedos, se exponen ahora a una realidad incómoda. Ya no pueden seguir escapando de las consecuencias que trae consigo desafiar las normas establecidas. Sin embargo, ambos están dispuestos a asumir el costo de su amor, convencidos de que su felicidad y autenticidad son más valiosas que las expectativas de una sociedad que los ha mantenido prisioneros en un concepto de honor que no resuena con ellos. A lo largo de la obra, la culpa ha sido la emoción que ha mantenido separados a los protagonistas, pero en este capítulo se percibe una transformación de la culpa. Ya no es un enemigo que los paraliza, sino una señal de la gran elección que han hecho. La culpa ahora se presenta como un precio que están dispuestos a pagar por vivir su amor verdadero. En este sentido, Calderón de la Barca expone una reflexión sobre el sacrificio y la inevitable tensión que existe entre el amor personal y el deber social. El joven protagonista, quien a lo largo de la obra ha sido un hombre de honor y, en cierto sentido, sometido a las expectativas de su estatus y familia, comienza a cuestionar profundamente el significado de su honor. ¿Es el honor un valor genuino o solo una construcción social que limita la libertad de los individuos? La conversación con la dama lo lleva a replantearse lo que considera como lo correcto y a comprender que la sociedad impone reglas que no necesariamente corresponden con la justicia moral. Aquí, el protagonista enfrenta uno de los momentos de mayor crisis existencial. El amor por la dama le exige una vida más allá de los convencionalismos que le han sido impuestos desde su nacimiento. A lo largo del capítulo, se expone una lucha constante entre lo interno y lo externo. Mientras el joven reflexiona sobre lo que siente por la dama, la sociedad exterior comienza a presionar más fuerte que nunca. Los personajes que antes se presentaban como figuras protectoras del honor, como su padre o la familia de la dama, ahora se muestran como los guardianes del orden social que exigen su conformidad. La crítica social de Calderón de la Barca se hace aún más evidente, pues se deja claro que la sociedad ve el amor solo a través de su capacidad de ser controlado y enmarcado dentro de sus normas. De este modo, se genera un contraste entre el amor verdadero y la opresión social que, aunque invisible, se deja sentir con la fuerza de una condena inminente. La presión de las expectativas familiares del joven comienza a ser cada vez más palpable. Su padre, figura de autoridad, no está dispuesto a aceptar que su hijo desee seguir un camino distinto al que la sociedad espera para él. Le recuerda constantemente el peso de su apellido, la importancia de mantener el honor familiar y de cumplir con las expectativas de la nobleza. Este enfoque representará la voz de la tradición que ha estado oprimiendo a los personajes desde el comienzo.
A lo largo de sus palabras, el padre se presenta como el portador de la moral social que, aunque bien intencionado, ha dejado de comprender que el joven y la dama ya no pueden vivir conforme a las reglas que él representa. El joven, enfrentado a la tiranía de las normas familiares, toma una decisión trascendental. Ya no puede seguir cumpliendo con las expectativas ajenas, pues se da cuenta de que su vida no será más que una cárcel de apariencias y no se atreve a ser fiel a sus sentimientos. La culpa sigue persiguiéndolo, pero ya no tiene el poder de detenerlo. En su interior, un sentido de rebeldía comienza a nacer, una necesidad de romper con los límites que le han impuesto, a una costa de perder la aceptación de su familia y su lugar en la sociedad. Por otro lado, la dama también experimenta una transformación personal en este capítulo. Al igual que el joven, ha sido una mujer marcada por las normas que limitan su libertad. El amor que siente por el protagonista es sincero y profundo, pero las implicaciones de desafiar a su familia son grandes. En su conversación con él, se percibe la tensión interna que siente, pues sabe que el precio de su amor será alto. Su familia, al igual que la del joven, no está dispuesta a aceptar una unión que desafíe las normas sociales. A pesar de ello, la dama se muestra decidida a tomar el riesgo, entendiendo que su felicidad está por encima de los prejuicios familiares. En una escena final de este capítulo, ambos personajes se enfrentan a la realidad cruda de sus decisiones. Se dan cuenta de que no pueden vivir a escondidas ni seguir bajo el yugo de lo que otros esperan de ellos. Han tomado una decisión que, aunque dolorosa y llena de sacrificios, les permite finalmente vivir en libertad. La culpa ya no los define, sino que la aceptación de su amor y la valentía para defenderlo los ha transformado. La obra de Calderón de la Barca, a través de este capítulo, resalta una vez más la lucha entre el amor genuino y las estructuras sociales que intentan reprimirlo. El precio del amor verdadero, simbolizado en la lucha interna de los protagonistas, es el sacrificio. Sin embargo, el sacrificio no es presentado como una condena, sino como una afirmación de identidad, una reclamación del derecho a vivir y amar según los propios deseos y valores. Este capítulo marca un punto clave en la narrativa, ya que el joven y la dama no solo se enfrentan a las presiones externas, sino que también deben reconocer el precio que deben pagar por ser fieles a sus sentimientos. La obra plantea una profunda reflexión sobre las consecuencias del amor que trasciende las convenciones sociales, y a través de la lucha interna de los personajes, muestra la complejidad de tomar decisiones en un mundo lleno de juicios y expectativas. Capítulo 9. El peso de las consecuencias y la lucha por la libertad. En este capítulo, la historia toma un giro decisivo, pues las decisiones de los protagonistas comienzan a tener repercusiones tangibles y profundas. Los personajes, hasta este momento decididos a seguir sus corazones, ahora deben afrontar las consecuencias de sus actos en un entorno que no les ofrece espacio para la libertad que han elegido. El choque con la realidad es inevitable, y la culpa vuelve a aparecer como un tema recurrente, aunque ahora con una nueva perspectiva. No es solo un sentimiento interno, sino una carga impuesta por las expectativas ajenas. El joven protagonista, que se ha mostrado tan decidido a seguir sus sentimientos por la dama, se encuentra ahora en una situación que lo enfrenta directamente con el poder de la sociedad y sus reglas inquebrantables. Las consecuencias de su desobediencia empiezan a salir a la luz. Su padre, hombre de gran influencia y autoridad, le exige que rectifique y renuncie a su amor por la dama, pues considera que este romance está en desacuerdo con su honor y las expectativas familiares. Este conflicto pone al joven entre la espada y la pared. ¿Debe seguir luchando por su amor a riesgo de perder todo lo que conoce, o debe someterse a las demandas de su familia, sacrificando su felicidad por un futuro que no desea? La figura del padre en este capítulo se amplía y toma una mayor dimensión simbólica. No solo es un padre preocupado por el futuro de su hijo, sino que representa la tradición y el poder de las convenciones sociales. El joven, al principio temeroso de enfrentar a su padre, ahora comienza a comprender que su lucha no es solo contra un hombre, sino contra un sistema entero que ha estado condicionado por siglos de normas patriarcales y rígidas expectativas. En este sentido, Calderón de la Barca plantea una fuerte crítica a las estructuras de poder que, bajo el pretexto de la moralidad, reprimen la libertad individual. El joven protagonista, después de una profunda reflexión, toma una decisión audaz. No puede seguir viviendo bajo la sombra de las expectativas de su padre y de la sociedad que lo rodea. En un acto de rebeldía y afirmación personal, decide enfrentar las consecuencias de su elección. La culpa que lo atormenta ya no lo paraliza. Ahora, en lugar de someterse a la autoridad, se convierte en una fuente de determinación. El joven rechaza el destino que le han marcado y,
por primera vez, se siente libre para tomar el control de su vida. Por otro lado, la dama, quien ha compartido con él el mismo amor prohibido, enfrenta una situación igualmente difícil. A pesar de su deseo de estar con el joven, también se ve atrapada en un sistema que no le permite vivir libremente. Sus familias se oponen a su relación y, al igual que el joven, debe luchar contra la presión externa para ser fiel a sus sentimientos. En este capítulo, ella se enfrenta a una disyuntiva interna: seguir el camino de la sumisión y aceptar el destino que le imponen sus padres, o enfrentarse a las consecuencias de ser fiel a lo que su corazón le dicta. La dama comienza a tomar conciencia de que el amor verdadero, aunque noble, requiere sacrificios. La batalla que enfrenta no es solo una lucha por el amor, sino una lucha por su propia autonomía. Por primera vez en la obra, se muestra dispuesta a arriesgar su futuro por algo que considera más importante que las convenciones sociales: su derecho a elegir su destino. En su conversación con el joven, le declara que, aunque su amor por él es profundo y sincero, ella también siente la presión de las expectativas familiares. No obstante, tras reflexionar profundamente sobre su propio valor y sus deseos, la dama se decide a seguir adelante con su amor, sin importar lo que los demás piensen. Este capítulo también resalta la tensión emocional que los personajes enfrentan al intentar reconciliar sus deseos personales con las responsabilidades que sienten hacia sus respectivas familias. En una conmovedora escena, ambos personajes se enfrentan a la culpa colectiva de haber transgredido las normas establecidas, pero también a la culpa personal de no haber sido capaces de satisfacer las expectativas de aquellos que más los aman. La culpa aquí se muestra como una fuerza que, en lugar de destruirlos, los impulsa a la acción. Ya no se sienten como víctimas, sino como protagonistas de su propia historia, capaces de tomar decisiones que afecten su futuro. A medida que avanzan en su lucha por la libertad y el amor, los protagonistas se encuentran con obstáculos cada vez más grandes. Las consecuencias de su amor prohibido se agravan, pues el padre del joven, furioso por la desobediencia de su hijo, amenaza con desheredarlo. A su vez, la familia de la dama se ve obligada a hacer frente a un escándalo, y sus padres, dispuestos a proteger su honor, le exigen que rompa su relación con el joven. La presión social crece a medida que los personajes se acercan a la última etapa de su lucha. Sin embargo, en este momento crítico, los personajes muestran una gran resiliencia. La culpa, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una motivación adicional para demostrar su amor. A pesar de las amenazas y las presiones, el joven y la dama se niegan a ceder. Este capítulo se convierte en un canto a la determinación y al valor de elegir el amor por encima de todo lo demás. Al final del capítulo, los dos se encuentran en una encrucijada. La lucha aún no ha terminado, pero ambos están listos para enfrentar lo que venga con la certeza de que su amor es más fuerte que cualquier dificultad. La obra de Calderón de la Barca, a través de este capítulo, profundiza en el tema del sacrificio y la lucha interna. Los personajes se enfrentan a un dilema universal: la tensión entre la felicidad personal y las expectativas sociales. A medida que se acercan al final de la obra, el peso de la culpa sigue siendo una constante, pero ya no los paraliza. En lugar de eso, los impulsa a luchar por lo que consideran justo: su derecho a ser felices y a amarse en libertad. Este capítulo marca un punto de inflexión clave en la historia, pues los protagonistas finalmente se enfrentan a la realidad de las consecuencias de sus decisiones, pero también a la oportunidad de tomar el control de su destino. La lucha por la libertad y el amor verdadero se intensifica, y Calderón de la Barca sigue explorando las complejidades del honor, la culpa y la autonomía personal en un contexto de opresión social. Capítulo 10. La tensión final y el encuentro con el destino. En este capítulo de los encantos de la culpa, la trama alcanza un clímax lleno de emociones y decisiones trascendentales. A medida que los protagonistas luchan por defender su amor, la presión de la sociedad, de sus familias y la culpa que los ha perseguido a lo largo de la obra se intensifican. Este capítulo revela la complejidad de las elecciones humanas y muestra cómo los personajes confrontan las consecuencias de sus actos. El joven y la dama, quienes ya han tomado la firme decisión de seguir adelante con su relación a pesar de las restricciones impuestas por el entorno, se encuentran ahora en una situación aún más compleja. La culpa sigue siendo un tema central, pero ya no se trata solo de un sentimiento personal, sino de una culpa colectiva, que involucra a toda la sociedad y a sus familias. El joven protagonista se encuentra ahora dividido entre su amor y la responsabilidad hacia su familia, que, al haberlo desheredado, lo ha dejado sin el apoyo material y social que una vez disfrutó. La culpa lo atormenta,
pues siente que ha fallado a su padre y a los principios que lo habían guiado hasta ese momento. Por otro lado, la dama, quien también ha sufrido el peso de la culpa familiar, se enfrenta a una presión cada vez más grande por parte de sus padres. El amor que siente por el joven la ha impulsado a tomar decisiones arriesgadas, pero a medida que el conflicto llega a su punto más alto, se ve obligada a reconsiderar sus opciones. En este punto, la culpa se mezcla con el miedo, pues ambos jóvenes saben que sus decisiones no solo los afectarán a ellos, sino también a quienes los rodean. Las familias de los protagonistas se convierten en figuras aún más prominentes en este capítulo. El padre del joven, quien inicialmente parecía inflexible en su deseo de controlar el destino de su hijo, muestra por primera vez un matiz de duda. La magnitud de la decisión que ha tomado su hijo lo golpea de forma inesperada, y la culpa paternal comienza a calar en su alma. Al principio, el padre estaba convencido de que estaba protegiendo a su hijo de un amor que consideraba peligroso, pero a medida que la situación se agrava, empieza a cuestionarse si sus acciones han sido realmente las correctas. El giro en la historia ocurre cuando el padre, de alguna manera, empieza a reconocer que su hijo, al haber desafiado las expectativas y normas familiares, ha mostrado una gran valentía. Esto lo enfrenta a un dilema moral: ¿debe seguir aferrándose al poder que ha ejercido sobre su hijo, o debe permitir que el joven decida su propio camino, aunque esto signifique perder el control? Este conflicto refleja el tema de la autonomía personal y la libertad que ha sido explorado a lo largo de la obra, pero en este momento se pone a prueba de una forma más cruda. En el lado de la dama, su madre, quien también se ha opuesto a la relación, comienza a entender la magnitud de los sentimientos de su hija. A pesar de su miedo al escándalo y de su deseo de proteger el honor familiar, la madre no puede evitar reconocer que la dama, al igual que su hijo, está tomando una decisión valiente al seguir su corazón. El amor que siente por el joven, junto con la culpa que ha sentido por reprimir sus propios deseos en su juventud, la lleva a cuestionar la rígida moralidad que hasta ese momento había defendido. A medida que el capítulo se desarrolla, los dos jóvenes se enfrentan a un momento de decisión definitiva. La culpa que ambos sienten por haberse rebelado contra las expectativas sociales y familiares se transforma en una especie de fuerza interna que los empuja a actuar. A lo largo del capítulo, ambos personajes se dan cuenta de que, aunque han roto con las convenciones sociales, no se sienten culpables por su amor. La culpa ya no es vista como un castigo, sino como una motivación para afirmar su decisión y no regresar al mundo que les ha reprimido. El joven protagonista se enfrenta a una última conversación con su padre. En este encuentro, ambos personajes, cargados de emociones y tensiones, buscan una reconciliación. El padre, aunque aún reacio a aceptar la decisión de su hijo, comienza a comprender que éste ha tomado un paso hacia su propia independencia y madurez. La culpa que ha sentido el joven por desafiar a su padre se disuelve al darse cuenta de que ha actuado según lo que su corazón le dicta. En una escena especialmente conmovedora, el joven le dice a su padre que, aunque lo respeta profundamente, su amor por la dama es algo que no puede renunciar. Esta revelación cambia por completo la dinámica entre ellos. El padre, finalmente, acepta que su hijo debe ser libre para elegir su propio destino, aunque esto signifique perderlo en un sentido más tradicional. Este es un momento decisivo en la obra, pues refleja el choque generacional entre el joven y su padre, pero también la evolución de ambos personajes. La dama, por su parte, tiene una conversación similar con su madre, quien también comienza a comprender que el amor de su hija no es una transgresión, sino una elección genuina. Aunque la madre sigue preocupada por las repercusiones sociales, al final del capítulo se muestra dispuesta a aceptar la decisión de su hija, aunque no sin cierta resistencia interna. La dama, al igual que el joven, se da cuenta de que, en última instancia, su felicidad y libertad dependen de su capacidad para seguir su corazón. Al final del capítulo, los dos jóvenes se reencuentran, conscientes de que han enfrentado lo peor de sus temores y que, aunque el camino no será fácil, han tomado una decisión irrevocable. La culpa que antes los había atormentado se ha transformado en una fuerza liberadora, que les da el coraje para seguir adelante y enfrentar las adversidades que vendrán. Este capítulo, por tanto, marca el punto culminante de la obra, donde la lucha interna de los personajes llega a su fin, y la culpa ya no es un obstáculo, sino una fuerza transformadora que los empuja a seguir sus deseos y a defender su amor a toda costa. La sociedad y las familias han sido derrotadas, no por la rebelión, sino por la aceptación de que el amor verdadero y la libertad personal son valores que merecen ser respetados. Este capítulo profundiza en las complejidades emocionales de los personajes,
mientras resalta temas fundamentales como la culpa, la autonomía y el choque entre generaciones. Los protagonistas están listos para afrontar su destino con determinación, enfrentando los desafíos que surgirán, pero confiados en que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier barrera. Capítulo 11. El enfrentamiento final y la resolución de la culpa. El capítulo 11 de Los Encantos de la Culpa continúa con la dramática evolución de los personajes, quienes han tomado decisiones trascendentales que los han llevado hasta este punto de confrontación final. El amor entre los dos protagonistas, aunque firme, se enfrenta ahora a la prueba más dura: el rechazo abierto de la sociedad, la culpa persistente y las consecuencias de sus actos. El capítulo comienza con un ambiente de tensión, donde las familias de ambos jóvenes, aunque sorprendidas por la determinación con la que los protagonistas defienden su relación, se muestran irreconciliables. Los padres, especialmente, ya no ven en sus hijos la posibilidad de reconciliación con las normas sociales que han defendido durante toda su vida. La culpa ha tomado una forma colectiva, pues no solo los jóvenes sienten el peso de sus acciones, sino que sus familias también deben enfrentarse a la vergüenza que sienten por las decisiones que sus hijos han tomado. La dama, quien ha estado luchando internamente con la culpabilidad de desafiar el destino que su familia había trazado para ella, se encuentra en un punto de quiebre. Por un lado, ama al joven profundamente y está dispuesta a luchar por su amor, pero, por otro lado, siente que su decisión está deshonrando el legado de su familia, una que siempre ha sido respetuosa de las normas y expectativas sociales. En este momento, el enfrentamiento interior de la dama alcanza su punto máximo, y la culpa se convierte en un motor de sus acciones, ya que, en su mente, aún cree que debe pagar por el sacrificio que está haciendo. Por su parte, el joven protagonista también está abrumado por la magnitud de su elección. Aunque su amor por la dama nunca ha sido más fuerte, la culpa lo consume cada vez más. En su corazón, sabe que su familia lo ha perdido, que ha renunciado a los privilegios que antes disfrutaba, y que, tal vez, ha defraudado a su padre. Sin embargo, al mismo tiempo, se enfrenta a la realidad de que la vida que ha elegido es la única que le da verdadera felicidad. La culpa se torna en un sentimiento de desesperación, ya que, aunque ha tomado su decisión, nunca había imaginado que el precio de su libertad y su amor fuera tan alto. En este capítulo, las tensiones sociales son palpables. Los padres de ambos jóvenes, preocupados por la apariencia pública y las consecuencias del escándalo, han llegado a un acuerdo tácito. Deben unir fuerzas para forzar a sus hijos a desistir de su amor y regresar al camino tradicional. La presión externa sobre los protagonistas es enorme, y ambos se sienten atrapados en una telaraña de expectativas, deberes y resentimientos. La culpa se manifiesta también a través de un giro inesperado en la historia. Los jóvenes se ven obligados a enfrentarse directamente a las figuras de autoridad en sus vidas. El padre del joven, quien hasta ahora había sido un defensor de las normas y la tradición, finalmente se ve superado por la complejidad de los sentimientos de su hijo. Se produce una confrontación emocional entre padre e hijo, en la que el joven, agotado por las tensiones internas y la presión externa, explota en una sinceridad brutal. En este momento, el joven le declara a su padre que la culpa que ha sentido por no seguir sus pasos ya no le pesa más. Le dice que, si bien respeta profundamente la autoridad de su padre, ya no puede seguir el mismo camino que él trazó para él. La culpa de haber defraudado a su padre se disuelve, pues el joven ahora comprende que el mayor acto de valentía es ser fiel a sus propios deseos y decisiones. Por otro lado, la dama se enfrenta a una situación similar con su madre. Después de haber estado reprimida durante toda su vida, en un entorno donde las expectativas eran claras y rígidas, la dama finalmente se enfrenta a la realidad de que su amor ha puesto en peligro todo lo que ella conocía y amaba. En su conversación con su madre, la culpa se convierte en una fuerza liberadora, pues la dama le expresa que no puede arrepentirse de seguir su corazón, aunque lo que ello implique. Lo que sigue es una reconciliación emocional tanto con las figuras parentales como con ellos mismos. Aunque el amor entre los dos jóvenes ha creado una fractura en sus respectivas familias, los personajes se ven obligados a confrontar su propia culpabilidad y a entender que, a pesar de los sacrificios que han hecho, sus elecciones no los definen completamente. La culpa que ha marcado sus decisiones es la culpa de la acción, no la de la inacción. El capítulo llega a su clímax cuando, en un acto de valentía y resolución, los jóvenes deciden afirmar su amor frente al mundo. Ya no se sienten culpables de lo que han hecho, sino de lo que habrían perdido si no hubieran seguido sus corazones. La sociedad, representada por las familias y las normas establecidas,
comienza a perder su poder frente a la fuerza interior que ambos personajes han desarrollado a lo largo de la obra. Esta resolución final marca un punto de no retorno, en el que ambos personajes, aunque conscientes de los costos, ya no se sienten culpables de ser quienes realmente son. En el desenlace, los jóvenes, ahora liberados de la presión de la culpa, se enfrentan al futuro con determinación. Aunque las repercusiones aún son inciertas, han aprendido que el verdadero desafío no es vivir sin culpa, sino afrontarla con valentía y seguir adelante sin permitir que defina su destino. La culpa ya no es su enemiga. Al contrario, ha sido la prueba que les ha permitido demostrar su compromiso con el amor y con su libertad. Este capítulo, cargado de emociones y decisiones complejas, simboliza el final de un largo proceso de confrontación entre los personajes y sus propios temores. La culpa ya no es un obstáculo, sino un motor para alcanzar su verdadera libertad. Los protagonistas, al final de este capítulo, se sienten capaces de enfrentarse a lo que venga, sin que el peso del pasado los arrastre. Capítulo 12. El despertar de la resolución. El capítulo 12 de Los encantos de la culpa marca una transición crucial en la narrativa, ya que los protagonistas comienzan a enfrentar las consecuencias tangibles de sus decisiones. Si hasta ahora la culpa había sido un tema predominante que los perseguía a lo largo de sus vidas, en este capítulo la resolución comienza a tomar forma, tanto en el interior de los personajes como en el mundo exterior que les rodea. El capítulo comienza en un tono de reflexión. La dama, al haber tomado la decisión de desafiar las expectativas familiares y seguir su amor, se encuentra sentada en su habitación, rodeada de los recuerdos de una vida que parecía predestinada a ser distinta. Aunque su corazón sigue lleno de amor por el joven, ahora está comenzando a comprender que su elección no solo ha cambiado su vida, sino también la de su familia. Cada objeto en su entorno le recuerda el sacrificio que ha hecho y el costo de la culpa que arrastra, pero algo dentro de ella se siente renovado, como si finalmente pudiera respirar con libertad. La mujer se mira al espejo, y en este momento parece ver una versión de sí misma que ya no teme al juicio de los demás. Ella se reconoce más fuerte, más decidida que antes. La culpa que había atormentado sus noches y días comienza a transformarse en una fuerza interna que le permite sostener su cabeza en alto. Ya no está dispuesta a vivir bajo las sombras de las expectativas de otros. La joven dama se siente liberada, pero también consciente de que aún hay muchos obstáculos por delante. El joven protagonista, por su parte, también experimenta un proceso similar. Aunque el peso de la culpa por su ruptura con las tradiciones familiares sigue presente, ahora siente que la resolución de seguir su corazón lo ha llevado a un lugar donde ya no debe arrepentirse de lo que ha hecho. Se encuentra en su estudio, una habitación que antes usaba para meditar sobre los asuntos de su familia, pero ahora el ambiente parece distinto. Los libros, que antes representaban la sabiduría y la tradición de sus ancestros, ya no lo asustan. El joven se enfrenta a ellos con una nueva visión. Ya no hay un miedo reverencial hacia el pasado, sino un reconocimiento de lo que representa la libertad para él. Es en este momento que ambos personajes, aunque separados por la distancia de sus hogares, comienzan a encontrar un punto de convergencia. La dama se ve obligada a enfrentar un enfrentamiento definitivo con su madre. Aunque el diálogo entre ellas es tenso, es aquí donde la joven, por fin, expresa sus sentimientos sin temor a ser rechazada. Se arma de valentía, ya no como una hija temerosa del desdén maternal, sino como una mujer que ha tomado las riendas de su propio destino. La madre, por su parte, aunque aún preocupada por las repercusiones sociales, comienza a ver el cambio en su hija y, aunque vacilante, da pequeños indicios de aceptación. La madre, en su desesperación por encontrar una solución, intenta apelar a la culpa de su hija, sugiriéndole que es un acto egoísta desestabilizar la familia por el bien de un amor que, según ella, puede ser fugaz. La joven dama, sin embargo, ya no sucumbe a esta presión. Ella le responde con sinceridad, y su voz refleja una confianza que nunca antes había tenido. Madre, por mucho que haya amado esta familia y por todo lo que me han dado, el amor que siento no es algo que pueda dejar atrás. Si esa es la carga que debo llevar, la llevaré con orgullo, porque sé que este amor es el único que realmente me hace sentir viva. En este intercambio, el tema de la culpa ya no es una herramienta de manipulación, sino un vehículo para la autodeterminación. La madre, aunque aún con dudas, comienza a entender que la joven ha hecho una elección consciente y dolorosa, pero necesaria para su crecimiento personal. El joven, mientras tanto, se enfrenta a la resolución final de su propio dilema interno.
Sabe que su amor por la dama es lo único que lo ha guiado hasta este punto, y por ello, decide tomar un paso audaz. Se dirigirá hacia la casa de la dama, con la intención de hablar directamente con ella y confirmar, sin lugar a dudas, que no puede seguir adelante sin ella. Su determinación es absoluta, y la culpa que antes lo había atormentado ahora se convierte en un combustible para un futuro en el que ya no será el prisionero de su pasado. La última parte del capítulo se centra en la llegada del joven a la residencia de la dama, una escena cargada de expectativa. Aunque ambos ya se han comunicado de alguna forma en sus corazones, este encuentro físico tiene un significado mucho más profundo. En la quietud de la noche, mientras las sombras de la casa parecen retener los secretos de generaciones pasadas, los dos jóvenes se encuentran cara a cara. No hay necesidad de palabras vacías. Su presencia mutua es suficiente para confirmar lo que ambos han vivido en sus respectivos mundos. La culpa ha sido un puente, un testimonio de los sacrificios realizados, pero ya no es un peso, sino una señal de la victoria personal de cada uno sobre los miedos y las expectativas ajenas. El capítulo termina con ambos personajes entendiendo que el camino hacia la resolución no ha sido fácil, pero ha valido la pena. Ahora están listos para afrontar el futuro juntos, con una claridad que solo se obtiene cuando uno decide dejar atrás las ataduras de la culpa y la conformidad para abrazar la autenticidad de su amor. Este capítulo 12 se configura como un hito importante en la narrativa, pues el conflicto interno de los personajes ha alcanzado su punto de resolución. Ya no hay lugar para la culpa como un obstáculo inamovible, sino que ha sido transformada en una herramienta para la autolibertad y el crecimiento emocional. El viaje hacia la reconciliación y la afirmación de sí mismos comienza a vislumbrarse en el horizonte, y lo que sigue es una etapa de afirmación y valentía que, finalmente, les permitirá vivir sin miedo al juicio ajeno. Capítulo 13. La reconciliación con el pasado y la aceptación del futuro. El capítulo 13 de Los encantos de la culpa representa el final de una larga travesía emocional para los protagonistas. En este capítulo, la resolución interna alcanzada por los jóvenes se enfrenta a la necesidad de reconciliarse con su pasado y con las personas que aún mantienen las viejas expectativas sobre ellos. Es el momento de confrontar lo irreversible y aceptar lo que el futuro les depara, sin dejar que la culpa ni el remordimiento les sigan como una sombra. El capítulo comienza con una atmósfera tensa, donde el joven, acompañado de la dama, regresa a su hogar tras haber tomado una decisión irrevocable: vivir juntos y aceptar las consecuencias de sus actos. A medida que se acercan a la casa familiar, el joven siente una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabe que este momento será decisivo, y aunque la culpa que lo había atormentado ya no pesa sobre sus hombros como antes, el temor a las reacciones de su familia lo acompaña. Sin embargo, en su interior, siente una certeza: lo que ha hecho es lo correcto para él. La dama, por su parte, también está asustada. Si bien se ha armado de valentía, la culpa por desobedecer las expectativas de su familia todavía la persigue. Sabe que este enfrentamiento será crucial para que su amor se afiance definitivamente, pero también teme que el peso de la tradición y la honra familiar no puedan ser superados. A medida que avanza hacia la residencia de su amado, se pregunta si realmente estará lista para enfrentarse a lo que sigue, si la aceptación de su amor por parte de su familia será posible, o si el rechazo será lo único que quedará. El primer encuentro con las familias es, por supuesto, una confrontación directa. Los padres del joven, quienes habían tratado de convencerlo de que abandonara su amor por la dama, lo miran con un desdén palpable. La mujer de la familia, especialmente, no puede disimular la frustración y la ira que siente por lo que considera una traición a los valores que ella ha intentado inculcar a su hijo. Sin embargo, el joven, decidido a no sucumbir ante el peso de la desaprobación, enfrenta a su madre y a su padre con serenidad. Ya no busca su aprobación, pero sí su entendimiento. Madre, padre, comienza el joven con voz firme, he hecho mi elección, y aunque sé que no coincide con sus deseos, les pido que, al menos, comprendan que no es el capricho de un niño, sino el acto de un hombre que ha decidido tomar el control de su vida. La culpa que antes lo había atormentado por desobedecer a su familia ahora ha sido reemplazada por una profunda autocomprensión. Sabe que sus padres han hecho todo lo posible para darle una vida respetable, pero también comprende que, en este caso, su felicidad no está alineada con lo que ellos esperaban. Con valentía, le revela a su madre y a su padre que su amor por la dama es lo único que le da sentido y plenitud, y que no puede vivir de acuerdo a sus deseos si eso significa perderse a sí mismo. El choque es inevitable. Los padres, aunque dolidos,
comienzan a comprender que la decisión de su hijo no es un rechazo a ellos, sino una afirmación de su propia identidad. La culpa que habían sentido por no haber podido controlar a su hijo se disipa, y aunque no logran aceptar inmediatamente la relación, empieza a brotar una aceptación tácita de que sus hijos ya no son los mismos que antes. Mientras tanto, la dama se enfrenta a su propio dilema. Su madre, con un rostro marcado por la tristeza y la incomprensión, la observa con ojos llenos de reproche. Al principio, la dama intenta justificar su amor, explicando lo que siente, pero pronto se da cuenta de que las palabras no bastan para cambiar el dolor que ve en los ojos de su madre. A pesar de todo, se arma de coraje y le dice con voz firme: «Madre, jamás he querido herirla, pero me he visto obligada a tomar esta decisión. No fue fácil, pero lo que siento por él es más fuerte que cualquier expectativa que pueda haber sobre mí. Ya no soy la niña que solía ser, soy alguien que ha decidido ser dueña de su destino». Las palabras de la joven son como un rayo que ilumina la oscuridad de la comprensión en el rostro de su madre. Aunque la culpa la ha acompañado en su corazón, en ese instante se da cuenta de que no puede seguir viviendo bajo las expectativas de otros, incluso si eso significa desafiar la honra de su familia. La madre, aunque no completamente convencida, comienza a ver que su hija ha crecido y ha tomado su propio camino. La reconciliación entre los jóvenes y sus familias no es inmediata ni absoluta. No hay una gran escena de abrazo o perdón, pero sí un inicio de entendimiento. La culpa que antes los atormentaba se ha transformado en una oportunidad para mostrar madurez y responsabilidad. La sociedad que tanto temían ya no tiene tanto poder sobre ellos, pues lo que ambos jóvenes han aprendido en su travesía es que el verdadero acto de valentía es vivir sin arrepentirse de las decisiones que uno ha tomado, incluso cuando esas decisiones van en contra de lo que los demás esperan. El capítulo culmina con una escena de esperanza, donde los jóvenes, después de haber enfrentado a sus familias, se dirigen hacia su futuro juntos. Aunque el camino sigue lleno de obstáculos, ya no se sienten culpables por lo que han elegido. Al contrario, sienten que la culpa de no haber sido fieles a sí mismos hubiera sido mucho más grave que cualquier conflicto que pudieran enfrentar con sus familias. Este capítulo 13 es una culminación de los sacrificios emocionales que los protagonistas han hecho a lo largo de la obra. La culpa, que tanto los había atormentado, finalmente se convierte en un medio para alcanzar una aceptación más profunda, tanto de ellos mismos como de las personas que los rodean. A medida que avanzan hacia un futuro incierto, ambos han aprendido que, aunque las repercusiones de sus decisiones no se pueden cambiar, el único poder que tienen sobre su destino es la resolución con la que enfrentan esas consecuencias. Capítulo 14. La prueba del tiempo y la serenidad de la aceptación. El capítulo 14 de Los encantos de la culpa marca el final del largo camino de confrontaciones y dilemas internos que han seguido los protagonistas a lo largo de la obra. En este capítulo, los personajes principales se enfrentan al peso del tiempo y la sabiduría adquirida a través de sus decisiones pasadas. A diferencia de los capítulos anteriores, donde las emociones y las tensiones se desbordaban, aquí la trama se torna más serena y reflexiva, subrayando el proceso de aceptación y madurez. El capítulo comienza con los protagonistas viviendo ya en un entorno diferente, lejos de las familias que tanto los presionaron, pero no completamente ajenos a los ecos de esas presiones pasadas. El joven ha comenzado a encontrar un equilibrio en su vida, pero aún las huellas del conflicto se sienten en su interior. La culpa, aunque menos presente que antes, sigue acechando en momentos de duda, especialmente cuando se encuentra solo, enfrentado a su propia reflexión. Sin embargo, esta culpa no es más un peso insoportable, sino una sombra que lo acompaña con una nueva perspectiva, la de aprendizaje. Durante este tiempo, ambos protagonistas han formado una vida tranquila, pero no exenta de sacrificios. Se mantienen al margen de la sociedad que los rechazó, lo que, si bien les da cierta paz, también les recuerda constantemente que el mundo exterior sigue sin aceptar su amor. La joven, por su parte, ha experimentado una transformación profunda en su manera de ver el mundo. La tensión constante de ser una fuera de lugar ha dado paso a una tranquila aceptación de su situación. Lo que parecía una culpa imposible de eludir, ahora se ha convertido en la certeza de que su vida ha sido, y sigue siendo, una elección consciente de lo que realmente importa. En este capítulo, el joven, mientras medita sobre su vida con la dama, empieza a hacer una introspección más profunda sobre la naturaleza del amor que los ha unido. La relación entre ellos, que había comenzado con tanto ímpetu y rebeldía, ha evolucionado hacia una unión más sólida, basada no solo en la pasión que los unió,
sino también en un respeto mutuo y una completa aceptación de sus pasados. El amor ya no es un acto de desafío hacia las expectativas sociales, sino un refugio donde ambos encuentran tranquilidad. En un momento de reflexión, el joven le dice a la dama: si el amor es algo que se desafía, que se enfrenta, entonces ¿qué queda después de haberlo logrado? Tal vez lo que queda es la serenidad de haberlo alcanzado, la paz de saber que nuestra relación ya no necesita validarse por los ojos de los demás. Ha pasado el tiempo, y al fin puedo decir que no me pesa lo que decidí. La dama, mirando al joven con una mezcla de ternura y gratitud, responde con una sonrisa sutil. Es cierto, lo que parecía un peso insostenible ha desaparecido. La culpa que sentía ya no me atormenta, porque lo que descubrí es que el amor verdadero no busca la aprobación de nadie, ni siquiera la nuestra propia. Nos hemos aceptado mutuamente y, al hacerlo, hemos dejado ir el pasado que nos perseguía. Es este acto de reconciliación interna lo que le otorga a los personajes la libertad para ver el futuro de manera diferente. Ya no están presos de sus decisiones pasadas ni temen la mirada ajena. En lugar de culpa, sienten una liberación que les permite mirar hacia adelante con esperanza y la certeza de que, a pesar de las dificultades, han elegido el camino correcto para ellos. El final de este capítulo es una reflexión sobre el tiempo y su capacidad de sanar. El joven y la dama se han transformado a través de su amor, y aunque el mundo exterior siga sin comprender su elección, lo que importa es que han llegado a un lugar de serenidad y comprensión. La verdadera liberación no está en buscar la aceptación de los demás, sino en encontrar paz en el interior y en la relación compartida. El capítulo termina con una nota de esperanza tranquila. El joven y la dama se encuentran sentados bajo un árbol, disfrutando de la compañía mutua. No hay grandes declaraciones ni promesas al futuro, solo la comprensión de que, aunque el camino no ha sido fácil, ambos se han construido juntos en el proceso. Este capítulo 14 nos deja con una profunda sensación de que la verdadera culpa no es la que se siente al hacer algo mal, sino la que uno lleva consigo cuando no es fiel a sí mismo. A través de sus decisiones, los protagonistas han aprendido a aceptar no solo su amor, sino también las consecuencias que este amor ha traído. La culpa ya no los atormenta, porque han logrado transformar ese sentimiento en una lección de madurez y aceptación. Capítulo 15. La libertad en la aceptación y la conclusión del viaje. El capítulo 15 de Los encantos de la culpa marca el cierre definitivo de una historia marcada por la lucha interna, la liberación de la culpa, y el entendimiento profundo de las decisiones que los protagonistas han tomado. Este capítulo no solo cierra el ciclo narrativo de los personajes, sino que también ofrece una reflexión sobre la aceptación y la libertad personal frente a las expectativas sociales y familiares. El capítulo comienza en un tono sosegado, con el paso del tiempo claramente visible en la vida de los jóvenes. La relación que comenzó con tantos altibajos, oscilando entre la culpa, el miedo, la pasión y el sacrificio, se ha transformado en un compromiso profundo y sereno. Los obstáculos externos ya no tienen el mismo impacto. Las palabras y opiniones de aquellos que alguna vez los juzgaron parecen cada vez más lejanas. Han llegado a un punto donde la aceptación mutua ha sido completada, y, con ella, la liberación de todo lo que los agobiaba. El joven, ahora más maduro, se encuentra reflexionando sobre todo lo que ha vivido. La culpa que lo perseguía, el temor a desilusionar a su familia, la presión de la sociedad, y la tensión de desobedecer las expectativas de los demás, han sido absorbidos por su experiencia. Ya no siente esa ansiedad constante, esa necesidad de validación externa. En su lugar, hay un sentido profundo de paz interior. A lo largo del tiempo, ha aprendido que la verdadera fortaleza radica en estar en paz consigo mismo. No le importa más lo que piensen de su amor, porque lo que ha elegido es lo que siente más verdadero. Al lado de la dama, que también ha experimentado un proceso de transformación similar, el joven encuentra un sentido de compañerismo que trasciende cualquier obstáculo. Ella, al igual que él, ha dejado atrás las sombras de la duda y la culpa. Juntos, han pasado por una evolución personal, y ahora pueden mirar hacia el futuro sin las cargas que una vez los dominaron. En una conversación tranquila, sentados juntos en el porche de la casa que han hecho suya, ambos reflexionan sobre el camino recorrido. El joven comienza, hablando con serenidad. Cuando comencé este viaje, todo parecía estar en contra nuestra, pero hoy, aquí, con el tiempo que ha pasado, me doy cuenta de que lo que más me ha dado libertad no ha sido solo estar contigo, sino también entender que no necesitamos la aprobación de nadie para ser felices. La verdadera culpa era la que me cargaba por no haberme permitido vivir mi verdad.
La dama lo mira, sus ojos llenos de una comprensión profunda, y responde suavemente. Al principio, pensaba que el peso de las expectativas, la desobediencia y la culpa me quebrarían. Pero ahora, siento que todo eso ha sido parte de nuestro proceso. La culpa ya no tiene poder sobre mí, porque aprendí que lo que realmente importa es vivir según lo que uno siente en su corazón, sin arrepentimientos. La conclusión de este capítulo es, por lo tanto, la aceptación de que el amor verdadero no tiene que luchar contra nada ni nadie para existir. No tiene que ganar la aprobación del mundo exterior, ni cargar con el peso de la culpa. En su forma más pura, el amor florece en la libertad de ser auténtico, de ser fiel a uno mismo. El joven y la dama, que en un principio se sintieron culpables por desafiar las convenciones, ahora saben que lo más importante no es cómo la sociedad los percibe, sino cómo se han construido como individuos y como pareja. El amor que comparten no es una lucha constante, sino una aceptación mutua y un compromiso en el que ambos se han encontrado a sí mismos. La narración nos lleva a la última imagen, con los dos personajes mirando hacia el horizonte, una imagen simbólica de su futuro juntos. No hay más escenas de tensión o conflictos. El tiempo ha pasado, las heridas se han sanado, y la culpa ya no existe como una fuerza opresiva. En su lugar, hay paz y reconciliación. El viaje emocional que comenzó con un fuerte deseo de venganza contra las expectativas sociales ha culminado en una aceptación tranquila, y la historia cierra con la comprensión de que la verdadera libertad reside en vivir auténticamente. Este capítulo 15 nos deja con una lección de vida que, aunque relacionada con el amor, abarca todos los aspectos de la existencia humana. La culpa no tiene el poder de condenarnos si aprendemos a aceptarnos y a tomar decisiones que reflejen lo que somos verdaderamente. Al final, la libertad llega cuando dejamos atrás los miedos, las expectativas ajenas y los remordimientos del pasado, para abrazar lo que somos y lo que hemos elegido ser. La historia, aunque marcada por la culpa y la tensión, nos muestra que la verdadera resolución no reside en la aprobación externa, sino en el autodescubrimiento y la paz interior. Gracias por escuchar este viaje a través de los encantos de la culpa. Si disfrutaste de la historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras futuras narraciones. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos compartiendo estos relatos. Nos vemos en el próximo capítulo.